Bueno, buenos días, vamos. Entiendo que me escuchan bien, ¿no es cierto? Si cualquiera alguno de ustedes me puede mandar una señal de que se me escucha bien, se los voy a agradecer. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir hoy día con ya estoy grabando la clase, con lo que vimos la clase esto fue de la semana pasada, creo que fue, ¿no? Hoy día es miércoles. Sí, el, el viernes pasado, ¿ya? En que empezamos a ver para secado discontinuo, ¿ya? Formas de calcular los tiempos de secado y formas de calcular velocidades de secado. Es muy necesario que para la comprensión de la clase hoy día, aquellos que no asistieron a la clase del viernes pasado puedan ver la clase que está subida, está grabada, y las explicaciones que ahí sean, porque de repente las figuras que se presentan son importantes, pero no son completas y no van acompañadas de las debidas explicaciones. Bueno, entonces en la clase del viernes pasado, primero nos dedicamos a deducir ecuaciones para calcular tiempos de secado. Yo partí diciendo que íbamos a separar, por un lado, el secado discontinuo o secado en batch, y íbamos a hacer un tratamiento distinto para el secado continuo, que vamos a ver seguramente ya el próximo viernes. En secado continuo definimos la velocidad de secado, que en el sistema decimal se entiende como los kilos de agua eliminados partido por hora y por metro cuadrado, es decir, por unidad de área que ofrece el sólido al secado. Y a partir de esa ecuación de velocidad de secado empezamos a integrarla, un poquito esta ecuación que está acá, la velocidad es de acá, y por lo tanto empezamos a integrarla y determinamos una ecuación para evaluar el tiempo secado en el periodo de velocidad constante, que en este gráfico, velocidad de secado versus humedad, corresponde a este tramo aquí, que es prácticamente una asíntota, en que la velocidad de secado es constante y la expresamos con la terminología n sub c. Ahí establecimos una ecuación para el tiempo de secado θ sub c, ¿de acuerdo? Y después establecimos una velocidad para calcular el tiempo de secado en el periodo decreciente, desde la humedad crítica hasta una X final cualquiera, y eventualmente hasta una X final, que es la humedad de equilibrio, cuando la velocidad de secado n se hace igual a cero. Ahora, dije casi majaderamente en la clase que en un secado industrial se seca fundamentalmente en el periodo de velocidad constante y una fracción del periodo de velocidad decreciente. Casi nunca se llega hasta el final porque rara vez se requiere secar hasta humedad de equilibrio, ¿ya? Y mucho menos hasta humedad cero, que es casi imposible lograrla mediante un proceso de secado industrial. Yo puedo lograr una humedad del sólido igual a cero en la medida que yo esté secando, más que secando, voy a estar obviamente secando en una estufa constante a 105 grados para una determinación analítica. Pero en la industria nunca se seca a 105 grados ni por más de 2 horas. Se seca con aire a 60, 70, 80 grados como mucho y es suficiente. Entonces establecimos también un tiempo de secado para el periodo decreciente que correspondía a la integración de esta ecuación θ sub d. Entonces sugiero que vean la clase. Después nos dedicamos a la segunda parte de la clase a evaluar velocidades de secado. ¿De acuerdo? Yo les dije que el operador de un secador industrial siempre está tratando de manejar dos variables. Uno es el tiempo secado, para saber cuántos ciclos de secado alcanza a hacer por día, por ejemplo, y los otros son velocidades de secado. Entonces partimos la clase pasada también evaluando la velocidad de secado en el periodo constante y establecimos ahí varias ecuaciones que dependían del mecanismo de transferencia de calor desde el aire hasta el sólido, ¿ya? Y eso es lo que denominamos N sub C. Entonces, esta velocidad de secado, bien, por lo menos tres casos más que tres ecuaciones. En un caso, cuando solamente hay convección, llegamos a una ecuación de N sub C, que depende fundamentalmente de la velocidad con que entra el aire al secador, la velocidad G o velocidad másica, tal como lo vimos en fluido en operaciones 1.
Después vimos otra ecuación para calcular la velocidad constante cuando hay convección y también hay radiación. Y ahí recordamos lo que vimos de radiación en transferencia de calor en operaciones 1. Y por último vimos el caso completo, cuando la velocidad de secado en el periodo de velocidad constante, N sub C, ocurre cuando además de convección hay radiación y hay conducción. Ya establecimos otra ecuación y la explicamos debidamente. Ya hasta ahí llegamos la clase pasada, siempre evaluando la velocidad de secado en el periodo constante. Entonces vamos a partir la clase de hoy día viendo el periodo de velocidad decreciente de secado, N sub D. Y aquí vamos a ver dos casos. Un caso 1 que tiene que ver que es cuando este periodo de velocidad decreciente acá es efectivamente una línea recta, como aquí aparece. Y vamos a ver otro caso en que la velocidad de secado en este periodo, cuando queda muy poca agua que secar, depende de la difusividad del agua. Veamos entonces el primer caso. Aquí me voy en el primer caso, la velocidad de secado en el periodo decreciente varía linealmente con la humedad. O sea, estoy asumiendo que esto es así. Incluso ustedes van a hacer un informe de un trabajo práctico que podríamos haber hecho si pudiéramos ir a la facultad. Hacíamos un secado de diferentes cosas, hemos secado rodajas de kiwi, zanahorias en cubo, hemos secado arena, un mineral. Pero normalmente en este periodo, si uno toma datos experimentales, no es que aquí haya un coeficiente de regresión igual a 1 o 0,9999. Se asume que es lineal. Si aquí entre los datos experimentales tengo un R cuadrado sobre un 0,80, por ejemplo, y eso industrialmente es aceptado, que es prácticamente un proceso lineal. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo podemos calcular la velocidad de secado en el periodo decreciente. En este periodo, que se extiende desde la humedad crítica hasta una X cualquiera. ¿Ya? Ahora, yo puedo extrapolar hasta llegar a la humedad de equilibrio cuando la velocidad es cero. Muy bien. Entonces, vuelvo a la ecuación primitiva, que el tiempo secado decreciente es sólidos secos partido por el área de secado, integral, desde la humedad final hasta una humedad inicial, desde X partido por N, siendo de X la variación de humedad en un intervalo de tiempo, θ cualquiera, y N es la velocidad de secado. ¿Ya? Ahora, en este caso, N no es constante, por lo tanto, nos sale de la integral, que fue un caso que vimos en la clase pasada. Vamos a subir en este caso que N varía con la humedad. Y en este caso, 1, vamos a asumir que esto varía linealmente hacia acá. Entonces, vamos a ver un método gráfico para determinar la velocidad N, esta N, para cualquier X. Para este otro X, para otro N, ¿ya? Y mientras más me acerco al punto crítico, mayor es la velocidad de secado, porque queda más agua que secar. Explicamos físicamente que a medida que yo avanzo en este periodo, cada vez hay más zonas secas en el sólido a secar, hay menos agua que secar y por lo tanto la velocidad es cada vez menor. Bueno, aquí aplico el método de las pendientes, que probablemente ustedes vieron en geometría analítica. Yo digo acá n sub 0 menos c, esa x crítica menos x de equilibrio. Esto significa este n sub 0 menos nc menos 0, esa x crítica menos de equilibrio, como n menos 0, esa x menos x de equilibrio. Y eso lo expreso en esa ecuación. Esto es pura geometría analítica, estoy aplicando lo que se llama también el método de las pendientes. Y si esto es lineal, es muy cierto que de este delta n es a este delta x, como este delta n es a este delta x. Entonces me queda esta ecuación. Y yo de acá voy a despejar la variable que es n. Me da que n, que le puse el sufijo d para indicar que la velocidad decreciente va a ser n sub c, por esto que pasa multiplicando x menos x de equilibrio, partido por x crítica menos x de equilibrio. Voy a poner acá esto para que no me moleste. ¿Ya? Entonces, esto lo vimos de alguna forma en el tiempo secado. Pero si yo tengo esta curva y tengo datos experimentales, conozco x crítica y conozco x de equilibrio, la velocidad de secado para cualquier humedad x va a estar dado por esta pequeña ecuación. Y no olviden que en esta ecuación todas las humedades se expresan en base seca, en kilos de agua partido por sólido seco, o libras de agua partido por libras de sólido seco. Y se expresan en tanto por uno. Si yo les digo que la humedad
en ese punto es del 20% en base seca, y aquí lo coloco como 0,20, para no tener que multiplicar por 100 la ecuación a ambos lados. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación, y lo vamos a ejercitar en el seminario para determinar la velocidad en el periodo decreciente, asumiendo que en este periodo la pérdida de velocidad cambia linealmente con la pérdida de humedad del sólido. Conocidos los extremos, los límites de este proceso de secado: humedad crítica y humedad de equilibrio. Muy bien, así de sencillo es. Vamos al caso 2. Caso 2, a ver si lo pongo por aquí, esto que me molesta. No olviden que si tienen cualquier duda, por favor, me la hacen directamente con el micrófono o me dejan un recado en el chat. En el caso 2, estoy evaluando N sub D, es cuando es la difusión del agua la que controla la transferencia de masa hacia el aire. ¿De acuerdo? Yo podría asumir que en este periodo hay efectos de capilaridad, el agua se pierde, avanza desde las capas internas del sólido hacia la superficie por capilaridad y se seca el aire por convección, después que se ha vaporizado. Pero puedo asumir, particularmente cuando queda muy poca agua, que el secado depende fundamentalmente de la difusividad del agua en el sólido. ¿De acuerdo? Y pongo acá que es la difusividad del agua en el sólido. Porque como lo dije anteriormente, la difusividad del agua tiene ciertos valores para ciertos sólidos, ¿ya? Líquidos en sólidos y en ciertos rangos. Entonces, por ejemplo, la difusividad de agua en kiwi, estoy secando kiwi en una agroindustria, es distinta a la difusividad del agua en un cemento que estoy secando en la industria química, por ejemplo. Entonces, yo debo tener datos de difusividad de agua en los diferentes materiales. Y eso están, hay tablas completas en los handbooks de química y física y en el handbook de ingeniería, que es el PERRI, ¿ya? O sea, ustedes pueden encontrar datos de difusividad, por lo menos de agua en diferentes sólidos. Ahora, también hay datos de difusividad de alcohol, de etanol en sólidos, por ejemplo, o de acetona en sólidos. Ahora, lo más común en la industria es que sequemos agua y por lo tanto me interesa la difusividad del agua en zanahoria, la difusividad de agua en pimentones, la difusividad de agua en óxidos de cobre o la difusividad de agua, no sé, en un ladrillo refractario. Entonces hay que tener el dato. Bueno, en este caso, este problema se resuelve de acuerdo a la solución de Sherwood, que es una solución a la ecuación de Fick que vimos en operaciones 1, que es la base de todas las ecuaciones de transferencia de masa. Si ustedes hacen memoria o recuerdo, el padre de la transferencia de masa, o toda la transferencia de masa, parte por la ecuación de Fick, en que el flujo de moles que se desplaza de un punto a otro depende de la variación de los moles a lo largo del eje longitudinal del eje de la Z, multiplicado por una difusividad, que se grafica en términos de longitud cuadrada partido por tiempo, en que señala exactamente la facilidad que tiene el agua líquida en un sólido, o cualquier líquido en un sólido, para migrar, desplazarse. Eso es la difusividad, también se llama coeficiente de difusión, y ese tiene que está tabulado. Bueno, en este caso, Sherwood trabajó con la ecuación de Fick y llegó a esta solución que corresponde a una serie matemática. Él dijo que X menos X de equilibrio, partido por X crítica menos X de equilibrio, lo voy a llevar acá. X menos X de equilibrio, partido por X crítica menos X de equilibrio. Trabajó con este trazo. Va a ser igual a esta ecuación que él derivó, 8 partido por pi cuadrado, factor de una suma de elementos de una serie matemática que dependen de la difusividad del agua D, acá le puse D para no agrandar la ecuación, y del tiempo teta, ¿ya? Por pi partido por 2z, siendo z, tal como lo dijimos en la clase pasada, esa es la altura del lecho de secar. Voy a secar arena en un lecho que tiene 10 centímetros de profundidad o 50 centímetros de profundidad. Ese es el z, es la altura en el plano vertical desde el piso del secador hacia la superficie libre del sólido que estoy secando y que está contactando al aire. Bueno, no lo vamos a hacer, pero él llegó a esta ecuación. Dijo que en este periodo de velocidad creciente, cuando la velocidad de secado dependía del
dependía de la difusividad, llegó a esta serie. Ahora, llegó a esta serie, aunque te fijen, es una serie exponencial, más un noveno por e elevado a menos 9 de teta, más un 25a por menos 25 de teta, etc. Y se dio cuenta que todos los términos, a excepción del primero, tienden a cero. Por lo tanto, la ecuación se puede simplificar y llegó a esta ecuación. X menos X de equilibrio partido por X crítica menos X de equilibrio es 8pi partido pi al cuadrado partido por pi al cuadrado por e elevado a menos de teta factor de pi 2z al cuadrado. Todo eso en el argumento del exponente. Ya esa ecuación la vamos a llamar ecuación A, porque después la voy a dividir. Ahora, lo que se hace es acá se derivó esta ecuación. Aquí las variables es cómo varía la humedad X en el tiempo teta. Entonces hizo una derivación implícita, que seguramente ustedes lo vieron en los cursos de matemática, los cursos de cálculo diferencial e integral. ¿No es cierto? Si X es la variable en función del tiempo, yo derivo en forma implícita, me queda que esto es una constante, la constante por el de X a de teta, porque X, la variable, está multiplicada por 1, entonces me queda 1 por la constante por dx a de teta, igual 8 partido por pi al cuadrado, perdón, estaba estornudando, por la derivada del argumento de la función, o sea, en la función 8 partido por pi cuadrado, por e elevado a menos de teta pi 2z al cuadrado, por la derivada respecto a teta de la función, entonces va a ser por menos de por pi cuadrado 4z cuadrado, que corresponde a este valor. ¿Ya? Eso es efectivamente la ecuación B y corresponde a la derivación implícita de X con respecto a teta cuando lo tengo despejada la variable. Entonces, solamente les recuerdo algo que vieron seguramente en matemática y en cálculo, trabajar con derivadas implícitas. Tengo aparentemente 14 personas en la sala. ¿Hay alguna persona de ustedes que me puede confirmar si vieron derivadas implícitas, por ejemplo? ¿Se acuerdan haberlo visto? Yo creo sí, profe, recuerdo haberlo al menos Sí, visto. claro. Parece Eso, que sí, profe. sí, a eso se recurre cuando no tengo la variable despejada. Si yo aquí lograra despejar X es igual a todo esto y lo multiplico por esto y esto pasa sumando, yo podría hacerlo. Bueno, pero acepten por último que llego a esta ecuación B, y aquí voy a dividir la ecuación B por la ecuación A. Se me va a cancelar esto, X crítica menos X equilibrios, al estar dividido se cancela. Me queda acá abajo, me queda de X a de teta partido por X menos X de equilibrio, igual a la función, esta se cancela con esto y me queda menos d por pi al cuadrado 4z al cuadrado. O sea, B partido por A, la ecuación B por la A, me da esta ecuación C, que creo que está bien trabajada. ¿De acuerdo? Ya, no se olviden que aquí la variable es X en función del tiempo teta. X crítica, X de equilibrio, pi obviamente, la difusividad del agua en un mismo material, pi y z es una constante. Así que esto está bien logrado así. Entonces me queda esta ecuación de acá. Ahora, como quiero llegar a una ecuación de velocidad de secado, y recuerdo aquí primero, definimos la clase de ayer que la velocidad de secado es sólido seco partido por el área, LS partido por área, factor de menos de X a de teta. Estos son los kilos de sólido seco. En un batch estoy sacando 300 kilos de sólido húmedo y 50 kilos son sólidos secos. Bueno, esos son los sólidos secos, los 50 kilos de ese batch de 300. Es muy fácil hacerlo, yo tomo una muestra de lo que voy a secar y ahí sí lo pongo en una estufa secado a 105 grados a peso constante y en 2 horas tengo la fracción de sólido seco. Partido por el área que ofrece el sólido al secado y es la pérdida de humedad en base seca en un intervalo de tiempo de teta. Entonces aquí voy a despejar de X a de teta porque necesito trabajarlo acá. Entonces el de X a de teta va a ser menos de pi cuadrado partido por 4z al cuadrado y esto va a estar multiplicando por X menos X de equilibrio. Y esto de X lo voy a meter acá. Entonces la velocidad de secado en el periodo decreciente, cuando depende de la difusión, va a ser LS partido por A por el de X a de teta, que va a ser esta ecuación. Y acá se me cancelan los signos negativos. Acá era menos, pero en esta ecuación es menos, y menos por menos da más. Entonces me queda que la velocidad decreciente es sólido seco partido por el área, por la difusividad del agua, por pi cuadrado partido por 4z cuadrado, siendo z, ya lo definimos en la clase pasada, pero recuerdo
es la altura del lecho de secado, factor de x menos x de equilibrio. Por lo tanto, aquí tengo una ecuación que para cualquier x yo puedo sacar cuánto es la velocidad de secado cuando depende de la difusión. Yo tengo cualquier x, esto sea lineal o no sea lineal en este caso. Si yo tengo el x, voy a poder sacar la velocidad de secado en este periodo por esta ecuación. Bueno, pero tal como lo dije en la primera clase de secado, sólidos secos partido por el área también lo puedo expresar como el producto de la densidad del sólido húmedo en base seca, ρS, por la altura, la altura del lecho secado Z. Entonces aquí reemplazo sólidos secos partido por área por esto, lo introduzco acá y me queda esta ecuación F. Esta ecuación es la que se trabaja mucho, pero podría ser la de arriba también. O tengo los sólidos secos y el área por separado, o tengo la densidad del sólido húmedo que voy a secar en base seca, y tengo la altura del lecho secado. Entonces me queda que la velocidad de secado en el periodo decreciente, cuando depende de la difusividad del agua, va a depender de todo esto, factor de la humedad menos la humedad de equilibrio. ¿Ya? Recordando que la humedad de equilibrio casi nunca es igual a cero, y casi nunca se seca hasta la humedad de equilibrio. Y por lo tanto, ahí tienen una buena forma de calcular la velocidad. Ahora, para aplicar esta ecuación, necesito el dato de la difusividad de agua en el sólido que estoy secando. Y a riesgo de ser repetitivo, majadero, ese dato se ubica, y en los problemas se los vamos a dar, o les vamos a dar una forma de calcular la difusividad, o les damos la difusividad del agua. Esa es una miradita a todo lo que es transferencia masa del curso 1. Había unas tablas en el material que le entregamos de difusividad de diferentes líquidos, gases en líquidos, etc. ¿Ya? Bueno, y eso lo tengo. Y cuando digo densidad en base seca, yo estoy secando un sólido que es húmedo, no hay duda que es húmedo, pero lo expreso en base seca. Digo, por ejemplo, la densidad del sólido son 120 kilos sólido seco por metro cúbico. ¿De acuerdo? Yo sé que el sólido que estoy sacando tiene agua inicialmente, pero yo lo hago en base seca. Es como conocer los sólidos secos. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, esto es la densidad del sólido húmedo, pero expresado en base seca. Por ejemplo, kilos de sólido seco partido por metro cúbico, o en el sistema inglés, libras de sólido seco partido por pie cúbico. Z es la altura, en metro o en pie, y la humedad siempre en base seca. Y aquí tengo una ecuación. Bueno, me voy a colgar de esta ecuación para pasar a lo contrario. Voy a correr, mira aquí. Dice, a partir de la ecuación anterior, vamos a calcular una ecuación para determinar el tiempo de secado, pero ahora en función del agua. En la clase pasada, vimos para el tiempo decreciente una ecuación para calcular ese tiempo que no dependía de la difusividad del agua, dependía de las humedades fundamentalmente. Eso, ¿ya? Pero ahora pudiera ser que me interesa el tiempo de secado en función de la difusividad. Entonces derivemos otra ecuación. Muy bien. Esta es la ecuación con que terminamos anteriormente, en la parte anterior. ¿De acuerdo? Esta ecuación de acá, F, es la que yo voy a poner acá. Ya. Entonces, esta es la ecuación primitiva, como definimos velocidad de secado. Kilos de agua eliminados por hora y partido por metro cuadrado es igual a LS partido por A. Sólido seco partido por el área, multiplicado por menos de X de teta, ¿no? Esto es multiplicado, este paréntesis. Y el signo menos es porque en un intervalo de tiempo de teta cualquiera, la humedad final es menor que la inicial. Entonces la humedad final menos la inicial me da negativo. Entonces, para que no me dé negativo la velocidad, lo multiplico por menos 1, para que tenga un sentido físico real. Aquí, esto lo hicimos en la clase anterior, despejamos el de teta, me va a quedar menos sólido seco partido por A, integral de X partido por la velocidad de secado decreciente entre una humedad inicial XY y una humedad final XF. El mismo ejercicio que hicimos. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que aquí vamos a introducir esta expresión de la velocidad de secado decreciente. Esto en una clase presencial yo lo iría derivando en clase junto con ustedes. Acá obviamente se complica, hay que tener una pizarra electrónica que yo pudiera ir trabajando y aún así, cuando hemos hecho las pruebas, de repente la mano tapa todo y no queda claro. Por esta vez prefiero hacerlo así. Entonces aquí en ND voy a reemplazar por esta expresión. Entonces me va a quedar
¿ya? Que es el dx, por el NB, es lo que tengo acá arriba. Difusividad por pi cuadrado rho s por x menos x de equilibrio, y este 4z pasa para arriba multiplicando. ¿De acuerdo? Muy bien. Saco de la integral todo lo que es constante. 4z, y como aquí hay un signo menos, menos 4z por el s partido por a, y abajo sale d pi cuadrado rho s y queda el argumento de la función x. Acá claramente queda claro que si yo reemplazo sólido seco por rho s por z, acá, ls partido por a por rho s por z, este sólido seco por a lo reemplazo por rho s por z, se me cancelan las densidades del sólido húmedo en base seca, y me queda esto. Ahora, este signo menos me molesta, así que voy a, para omitirlo, cambio las cotas de integración desde la humedad final hasta una humedad inicial. Entonces aquí derivado todo lo que está constante, me queda 4 z cuadrado, porque hay z y hay z acá, partido por pi cuadrado por la difusividad del agua, y la integral de dx partido por x viene una constante, es logaritmo natural, y en este caso entonces va a ser de logaritmo natural de... Oye, aquí tengo un error, me acabo de dar cuenta. Aquí yo cambié las... Ah, no, porque yo voy a cambiar las cotas de integración, aquí no lo hice. Entonces me queda xf y x inicial, entonces me queda inicial menos x, que está bien acá, ¿ya? Lo que pasa es que aquí no había omitido el signo menos, y para omitirlo cambio las cotas y pasa x inicial arriba. Aquí tengo la ecuación que me sirve para calcular el tiempo de secado en el periodo de velocidad decreciente cuando la velocidad de secado depende de la difusividad del agua. Y ahí tienen otra ecuación, la vamos a ejercitar en seminario, y por lo tanto eso se va a poder establecer sin mayor problema. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna consulta, chiquillas y chiquillos, hasta el momento. No, muy bien. No, no. Ok, está bien claro en todo caso, cualquier duda me lo consultan en cualquier momento. Antes de pasar a secado continuo, que es re importante porque hay muchos secadores en la industria que se trabaja a gran escala, en general sobre 250 kilos a la hora, más vale trabajar con un secador continuo. Y eso ocurre tanto en la industria química como en la industria alimentaria. Antes de pasar a eso, quiero que veamos un poquito los equipos de secado con que nos vamos a encontrar en la industria. ¿De acuerdo? Muy bien. Equipos de secado industrial. Hagamos una pequeña clasificación. Esta parte es bastante descriptiva, así que anoten básicamente las principales características que yo les voy a dar para cada uno de los secadores. Van a encontrar obviamente mucho más detalle en cualquier libro de secado o un libro de operación unitaria en capítulos de secado. ¿De acuerdo? Ahí había un chat pendiente de Tomás que me decía que se habían visto derivadas implícitas en matemática. Ok. Y por lo tanto, ahora, ¿qué es la importancia? Ustedes van a hacer, en muchas industrias van a llegar a trabajar y ya los equipos secadores están comprados, están diseñados y están funcionando, y ahí tienen que sacarle partido al secador. Pero en muchos casos, al profesional va a tener que ayudar a escoger el secador para una operación determinada. Entonces, ahí hay que tener algunos criterios para escoger el tipo de secador. Va a depender mucho de la velocidad de secado, cuántos kilos de secado por hora quiero secar, para decidir si el secado es continuo o discontinuo. Va a depender de la disponibilidad de agua, de aire, agente secado, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Depende del sólido que voy a sacar sólidos continuos, como una hoja de papel o una fibra textil que vienen rollos, ¿ya? O voy a secar un sólido granular, por ejemplo, una sal, o voy a secar cereales, la industria de alimentos, en gránulos, ¿no es cierto? Entonces también depende de muchos factores. Hay varias formas de clasificar los secadores. Una es si los secadores son continuos o discontinuos, que depende del tonelaje a secar. Otra forma es si voy a secar mediante secado por contacto directo aire-sólido, en que seco básicamente por convección, también lo vimos en la clase pasada, o por secado indirecto, es decir, el aire calienta
por fuera el secador, calienta por abajo una bandeja, por ejemplo, y por lo tanto el calor no llega directamente al sóleo, llega al secador por fuera y se transmite el calor al sóleo por conducción, principalmente. ¿Ya? Y digo principalmente porque, tal como lo dijimos en la clase anterior, el secado ocurre en todos los casos, en un 70, en un 80%, la transmisión de calor desde el aire al sóleo ocurre por convección. Y tiene sentido, porque la convección, tal como lo vimos en operaciones unitarias 1, la convección es propio de un mecanismo de transmisión de calor en medios fluidos, en aire, en gases o en líquidos, ¿ya? Y como estoy sacando con aire, que es un fluido, entonces obviamente tiene que haber convección, pero podría haber siempre un pequeño grado de radiación y un pequeño grado de conducción, ¿ya? Entonces ahí dependen otras variables. Muy bien, entonces, sin embargo, yo aquí hice otra clasificación, secadores de lecho estático y secadores de lecho móvil. Y esto se refiere a si el sólido en el secador se está moviendo o no, una partícula de sólido respecto a otro. ¿Ya? En el caso de arriba no se está moviendo, está el sólido fijo en el secador, y el secador de lecho móvil, obviamente, el móvil se refiere a que la partícula que estoy secando, o el sólido que estoy secando, se está moviendo. Ese es el sentido de secador de lecho estático o secador de lecho móvil. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a revisar. Yo voy a subir este material para que esté a disposición de ustedes, y porque son figuras, yo creo que lo asocien con el tipo de secador. Partamos entonces con los secadores de lecho estático. Secadores de lecho estático, aquí aparece el secador de bandejas. Y lo explico porque esto es un esquema. Esto es similar a una estufa de secado de un laboratorio, donde secamos material de vidrio, por ejemplo, en un laboratorio. Es una estufa de secado. Y esto es lo mismo. Lo que pasa es que a veces cuando yo lo transformo en un secador industrial es mucho más grande que una bandeja. A veces es una pieza entera. Pero ¿esto qué significa? Esto es una cámara de secado que podría ser una estufa, si ustedes quieren. Por ejemplo, en la agroindustria, justamente en esta época estamos en otoño, en campaña de ya terminó la cosecha o está terminando y se está secando los productos que se venden deshidratados. Entonces, dentro de esta cámara yo tengo bandejas, y cada una de estos representa bandejas. Y sobre las bandejas y esto representan partículas o gránulos sólidos que yo estoy secando. Y por lo tanto, aquí ese gránulo no se está moviendo respecto a este otro, está estático. Por eso que es un secador de lecho estático. Este secador de bandeja también se llama cámara, es una pieza entera cámara de secado. Obviamente yo tengo que hacer entrar el aire, agente de secado. Ahora, el aire se puede calentar dentro de la cámara de secado o dentro de la estufa que tienen las bandejas, ¿ya? O se puede sacar de afuera y se hace entrar caliente. Como sea, hay un sistema de difusión del aire para aumentar la velocidad del aire dentro de las bandejas, una velocidad que no sea tan alta para que no levante de las bandejas los sólidos. Ahora, muchas veces estas bandejas allá abajo son continuas, en una pieza metálica, pero a veces están horadadas. Por ejemplo, si yo coloco aquí trozos o rodajas de kiwi o trozos de zanahoria, el trozo más grande que los orificios que tiene la bandeja allá abajo, el aire también pasa por abajo y aumenta un poquito la velocidad de secado. Bueno, estas bandejas de secado, ya, el secado es bastante bueno, pero hay que calentar el aire, ¿ya? Tratar que haya un poco de convección, de movimiento del aire dentro de la bandeja, pero requiere mucha mano de obra. Hay que preparar las bandejas cuando cargarlas con el sólido, meterlas a la cámara o a la pieza secado, o a la estufa secado, y cuando termina el secado, de acuerdo a la humedad que yo diseñé mi proceso, tengo que abrir la cámara de secado, sacar las bandejas de hule y volver a cargar bandejas nuevas. Requiere mucha mano de obra y tiene una velocidad de secado relativamente buena, pero nunca tan buena como otros secadores que les voy a mostrar. Sin embargo, son relativamente baratos de diseñar y de producir. En la gran industria, estos a veces son cámaras enteras, piezas enteras, que se llenan con las bandejas. ¿Y cómo se cargan las bandejas? Se cargan así. Se colocan las bandejas, por ejemplo, sobre unos vagones, unos carritos, unos vagoncitos, en que tengo todas las bandejas hacia arriba. Entonces,
las tengo preparadas. Cuando empieza el secado, abra las puertas de la cámara de secado o de la estufa de secado y con mucho más rapidez que usar operarios para meter las bandejas de a uno, se cargan las bandejas, se cierra la puerta, la cámara de secado, ¿ya? Y, y se seca hasta llegar a la humedad deseada. Y por mientras estoy preparando otros carritos con bandeja. Entonces el proceso es semicontinuo, no es muy continuo. Tengo que preparar las bandejas de a uno, cargarlas a mano, cargarlas en vagoneta. La transmisión de calor es por convección desde el aire, ¿no?, que se está moviendo, pero también la bandeja se calienta por abajo y por lo tanto hay también un grado, igual que acá. Se calienta por abajo, por lo tanto el aire calienta la bandeja por abajo y por lo tanto hay un grado de conducción, que sería el caso 3 que vimos en la clase del viernes pasado. Y el calor por conducción se pasa al sólido. Estoy secando que es sólido y también hay conducción. Pero desde el techo de la bandeja, o a veces desde las paredes, o de la bandeja de arriba a la bandeja de abajo, también hay irradiación de calor, es decir, calor transferido por radiación. Entonces aquí hay un ejemplo en que yo puedo estar secando empleando los 3 mecanismos de transferencia de calor: por convección, por radiación y por conducción. Y por lo tanto yo lo podría ahí, tengo que usar la ecuación respectiva. Ahora, para hacer un poquito más continuo lo coloco sobre vagonetas, pero en realidad es limitado, no puedo sacar grandes cantidades, requiero mucha mano de obra para preparar las bandejas, pero bueno, se usa mucho en la mediana y pequeña industria. Otro secador de lecho estático, el secador de túnel. Esto es re interesante. Esto yo lo he visto, más que en la industria alimentaria, lo he visto mucho, aunque también lo haya. En algunas hacineras yo he visto esto, pero es un secador propio de la industria química, minera, incluso la industria farmacéutica tiene este tipo de secador. Y lo explico. Es de lecho estático, y esto consiste en una cámara alargada, en un túnel alargado, cerrado con paredes, ¿no es cierto? Y por un extremo cargo la alimentación, y esta cae sobre una cinta transportadora. Y la cinta transportadora, tal como lo vieron en las operaciones 1, manejo y transporte sólido, se va desplazando de un extremo al otro, y se supone que está calculado, diseñado para que el tiempo de residencia del sólido en el trayecto de la bandeja, en contacto con el aire, salga el sólido suficientemente seco. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso yo puedo hacer entrar el aire en contracorriente, hago entrar el aire por este extremo y la alimentación por este otro extremo. Pero hay veces que la alimentación, el sólido y el aire agente secado entran los dos en paralelo. Eso depende de lo que esté secando en general. Ahora, es un secador continuo, el de túnel, porque yo no paro en la cinta transportadora, estoy siempre cargando acá. Es muy propio de la industria minera que trabaja a gran escala. Cuando hablo de mediana minería, ya es gran escala para industria alimentaria y industrias químicas y industrias farmacéuticas. Ahora, a gran escala, por ejemplo, en minería, obviamente son todos secadores continuos como este. Ya, te ves los secadores que hay en el Teniente, en Chuquicamata, en el Escondida, por ejemplo, cuando están secando el concentrado de flotación que va a ir al horno, no secan con secadores continuos, no pueden parar, no se pueden dar el lujo de parar la operación. Ahora, ¿por qué es derecho estático? Porque esa partícula, si bien se mueve con la cinta transportadora, no se mueve respecto a esta otra, van todas avanzando en conjunto. Entonces, por eso se llama que es un secador de lecho estático, el secador de túnel, porque las partículas o el sólido que se va secando no se mueve con respecto a la otra partícula del sólido en el mismo secador. Ahora, aquí también hay sistemas de difusión o ventiladores del aire dentro del secador, ¿ya? Para que el efecto del secado sea bastante grande. Pueden ser secadores muy largos, hay secadores de túneles de 5 metros, los más pequeños. Yo he visto secadores de material cerámico acá en Chile y en otros países para secar, por ejemplo, cerámicos, ¿ya? O ladrillos que pueden tener 60 a 70 metros de largo. Ahora, el más largo que yo he visto en Chile, ¿ya?, son en las cementeras, en el Melón de la Calera y en Polpaico, por ejemplo, y usan secadores continuos en el fondo,
del cemento, el melón de la Calera es más grande que el de Polpaico incluso. Tiene casi 90 metros de largo, o sea, el largo de una cancha de fútbol, para los que se ubican más o menos. Y claro, es una gran obra que está instalada hace muchísimos años, y porque necesitamos secar el mineral que va previo al envasado de cemento en condiciones muy buenas, ya muy enérgicas. Y se seca. Ahora, aquí requiere menos mano de obra porque se alimenta casi en forma continua por acá, en forma continua. Normalmente tiene alguna cinta transportadora que la lleva al secador o alguna, lo seco con una tubería y entra por acá. Y bueno, y como toda cinta transportadora, acá tiene obviamente su alma de acero que lo soporta, y tiene unos rotores que van permitiendo su movimiento y tiene un cierto ancho la cinta. Y seco fundamentalmente por convección, porque el aire calienta con el aire que está en contacto directo con el sol. ¿De acuerdo? Entonces es un secador a gran escala, un secador de túnel, continuo. Y el otro secador de lecho estático es el secador de rodillos o de tambor. De aquí explico muy brevemente. El secador de rodillo, más que se usa para secar sólidos, pero también se seca para secar alimentaciones fluidas. De tal manera que en un pequeño secado de una fase líquida yo elimino el solvente y se va a aparecer la fase sólida que tengo en él. O sea, funciona casi como un evaporador. Entonces, ¿en qué consiste este? Esto es una campana. Estos son dos rodillos que están circulando en sentido contrario. Ambos rodillos tienen aquí una cuchilla que desprende el sólido. Perdón. Por acá y en este sentido, contra las manecillas del reloj. Entonces, estos son tambores. Imagínense que tiene, por ejemplo, 1 metro de ancho, un tambor cilíndrico. Acá no se proyecta porque es el frente, pero se proyecta un tambor. Entonces, todo esto ocurre en la superficie del tambor, que es pi de L, ¿no es cierto? El diámetro del tambor por el largo del tambor multiplicado por pi. Si es un tambor de 1 metro, yo puedo ahí colocar, por ejemplo, rollos de papel húmedo para secarlo, como lo hacen en las plantas de papel y celulosa, o para secar material para fabricar neumáticos, tienen este secador de rodillo. Las hojas del caucho tienen más o menos un ancho que corresponde al ancho de los rodillos y van entrando por acá y se van secando a medida que esto va girando. Supongamos el caso más sencillo, en vez de una fibra textil, caucho o secar papel, que aquí estoy secando una fase fluida. Aquí coloco la alimentación. Una fase fluida en un solvente volátil, por ejemplo, que es fácil secarlo, por ejemplo, acetona, alcohol, éter, y tiene partículas en suspensión. O que tiene partículas disueltas que al eliminar el solvente, por saturación, aparece fase sólida. El líquido que voy a secar queda entre los dos tambores, los tambores van rotando así. Ahora, la gracia es que los tambores por dentro se calientan con vapor. Ahora, en este caso tengo un secado por contacto indirecto, porque el vapor de aire, que está acá, calienta el rodillo por dentro. El rodillo normalmente es metálico, se transfiere calor por la pared del rodillo por conducción a la pared externa del rodillo, y de ahí hay un grado de convección hacia la fase líquida o a la fase sólida que estoy secando. Entonces aquí tengo un secado por conducción, el aire no está en contacto directo con el tambor, y entonces, a medida que va dando vuelta el tambor, esto se va calentando a la fase líquida, ¿ya? Lo mismo para fase sólida en rollos líquidas, y estos tambores aquí adentro tienen un vacío y generan vacío, de tal manera de mantener los sólidos que se fijan sobre la superficie del tambor. O sea, caliento con vapor por dentro y por dentro tengo un sistema de vacío que mantiene el sólido pegado a la superficie del tambor. A medida que rota el tambor y por efecto del calor que viene desde el interior, se va eliminando el líquido, por esta campana sale el líquido y los sólidos quedan pegados a la pared de los tambores, aquí y acá. Y cuando empieza a completar la vuelta el tambor, esto gira a una velocidad muy lenta, 5, 7, 10,
revoluciones por minuto, a veces menos. Los sóleos se van pegando en la superficie, el solvente se evaporó, y cuando la rotación llega a este punto, esta es una cuchilla que va desprendiendo el sólido de la superficie del sólido. Entonces queda todo el sólido seco acá y acá. Estas cuchillas van raspando el sólido. Si se forma una capa de sólido de más grosor, más fácilmente sale el sólido acá. El tambor no para, es un tambor con secador continuo, de contacto indirecto por conducción. Entonces el tambor vuelve a empezar a dar otra vuelta. En este momento, aquí no hay ni un sólido, pero al entrar acá, entra en contacto, salvo que esté secando papeles y fibras textiles. Aquí entra en contacto con la fase líquida se calienta, se evapora el solvente y el sólido queda retenido en la pared del tambor por el vacío que hay acá, por la succión. Y hago otra vuelta. Y vuelvo a secar el tambor ahí tantas veces como necesario. Entonces estos tambores no paran a veces. Se utiliza entonces para secar fases fluidas que al eliminar el solvente generan una fase sólida seca, que es la que quiero secar, o bien para secar todo tipo de producto que da el ancho de los tambores en rodillos, papel, caucho para fabricar neumáticos, fibras textiles se secan por este sistema, un secador de rodillo y tambor. Y también es estático, porque en cada partícula no se mueve en el tambor, se mantiene fija por succión y no se mueve respecto a la otra fase. Acá se sigue secando, se sigue eliminando el solvente que va por la campana, y aquí sí que se supone que ya llega esto completamente seco. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de pasar a secadores de lecho móvil, los invito a un pequeño descanso. Llevamos un poco más de 45 minutos. Vamos a partir con secadores de lecho móvil. ¿De acuerdo? No voy a parar la grabación para no... Cuando lo he hecho se enreda todo. Entonces, si necesitan ver el video, o si algún compañero va a ver el video, vamos a tener unos 3, 4, 5 minutos básicamente en recreo. ¿De acuerdo? Listo, chiquillos. 4 o 5 minutitos de descanso y volvemos.
Bueno, vamos a seguir la clase. Nos quedan unos minutitos. Siempre con algunos equipos de secado. Bueno, estamos entonces con que los secadores los puedo clasificar en secadores de lecho estático o de lecho móvil. Los de lecho estático son cuando las partículas del sólido no se están moviendo respecto a la otra partícula que se está secando. Vamos a ver aquí secadores de lecho móvil, que se usan también bastante a nivel industrial. Primero vemos secador rotatorio, así denominado. Esto es también como un túnel de secado, alargado, puede tener varios metros. Los que yo conozco tienen entre 3 metros, los más pequeños, hasta unos 20 metros, he visto algunos. Bueno, ahora, este es un tambor, es un túnel, un tambor, que rota respecto a su eje. Este tambor está rotando aquí en este eje de rotación A', está rotando. Ahora, presenta una leve inclinación, de tal manera de ayudar que la alimentación sólida que se carga por este extremo avance hacia la salida del secador. Y normalmente entra el aire o gas agente de secado en contracorriente por el otro extremo. Por ejemplo, en la industria química, muchas veces el producto hay que cuidarlo y se hace entrar aire que está acondicionado, un aire que está relativamente limpio. Pero si estoy secando un mineral, por ejemplo, puede ser aquí un aire mezclado con gas que viene de la caldera, por ejemplo. No le hace mucho la suciedad que podría haber a la salida del hogar de la caldera, puede traer algunas partículas, pero no afecta al mineral. Pero asumamos que siempre sacamos con aire que tiene que estar seco y limpio. Ahora, este secador tiene aquí adentro un helicoide, un tornillo sin fin. De tal manera que ese tornillo sin fin, helicoide, evita que se peguen aquí en las paredes interiores del secador estas partículas. Como esto está rotando, se nos puede pegar y se puede quemar, porque la pared sólida se acumula calor y se podría quemar la partícula. Entonces, este tornillo sin fin, helicoide, raspa las paredes para que integrarlas al flujo principal del sólido. Ahora, igual yo puedo, se cargan por gravedad el sólido, avanza en este sentido y, eh, y se seca con bastante eficiencia porque acá llega un sólido bastante seco y el aire está entrando al secador es bastante seco. Entonces, en esta última parte del secador es donde el potencial de secado donde es mayor, porque se encuentra con un sólido bastante seco y con el aire muy seco. Ahora, eso está bien, pero podría ser no usado para un producto termosensible. Por ejemplo, yo les mostré hace un minuto un secador continuo. Este secador, que es un esquema, yo aquí puedo sacar muy lentamente porque depende de la velocidad con que avance la cinta transportadora. Entonces, para secar productos termosensibles, y aquí cabe fundamentalmente cartones o secar madera valiosa para mueblería, por ejemplo, que se secan en todas las plantas forestales y en las fábricas de muebles. Los secadores, la madera se seca muy lentamente para no agrietar la madera por un shock térmico. Entonces acá el túnel de secado avanza lentamente, va secando la madera lentamente, ya para no afectarla de su estructura superficial. En cambio acá, este secado se usa mucho en la industria química y minera. Había visto una unidad para secar cereales, porque se presta idealmente a secar arroz, lentejas, pero sin embargo hoy día fue desplazado para esos fines por un secador que voy a mostrar a continuación. ¿De acuerdo? El secador rotatorio. Todavía se usa para la industria química y minera. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden que tengo aquí esto representa, esta es la sección, representa un tornillo sin fin que me va despegando las partículas que se pegaron en la pared y la integra. Y las paredes y las partículas sólidas bajan finalmente por gravedad hasta este extremo de acá. Secador de gran capacidad, continuo y derecho móvil, porque esa partícula se está moviendo con respecto a dentro del secador se va moviendo. Veamos secador de lecho fluidizado. Ahí escaneé y se me falló la O. Es un esquema. Pero aquí abajo está el título puesto. Es un secador de lecho fluidizado y de tipo discontinuo.
Y este es el gran secador que hoy día se encuentra y que ha reemplazado el secador de bandeja. Por ejemplo, para secar granulaciones en la industria farmacéutica, ya casi no se usa secador de bandeja, se utiliza justamente un secador de lecho fluidizado. En la industria química también se utiliza mucho para secar sólido al estado de polvo o de gránulo. Y en la industria alimentaria es el tipo de secador que se utiliza fundamentalmente para secar, por ejemplo, cereales, secar granos de arroz, lentejas, garbanzos, porotos, o todo lo que esté en gránulo. Entonces, ¿en qué consiste el secador de lecho fluidizado? ¿Y por qué se llama así? Este es discontinuo, ¿de acuerdo? Bueno, en este secador lo que ocurre es que se carga la cantidad de sólidos que yo quiero secar. Supongamos que estoy secando granos de arroz, tan húmedos todavía. Lo cargo en el secador, no sé, 100 kilos de arroz y quedan depositados, los cargo por acá y por gravedad se van abajo, cuando el secador está parado. Hago partir el secador y este secador hace ingresar aire seco y caliente de abajo hacia arriba, de tal manera que el flujo de aire que yo aplico acá arriba mantiene cada una de las partículas, cada grano de arroz, por ejemplo, suspendido y fluidizado. Entonces, ¿por qué? Porque el flujo de aire tiende a tirar para arriba los gránulos de arroz, pero por gravedad el grano de arroz tiende a caer nuevamente. Entonces se alcanza un equilibrio en que el flujo de aire caliente, agente secado, los tira para arriba y ellos por su gravedad bajan. Entonces, dentro del secador lo que uno ve es justamente que granos de arroz suben y bajan dentro del secador, suben, bajan. Y si uno lo viera pues, de afuera y el secador fuera de transparente, de vidrio, uno vería que están los granos de arroz moviéndose. ¿Ya? Entonces, por eso se llama secador del lecho fluidizado, porque los sólidos no son fluidos. Los fluidos son gases y líquidos. Pero el grano de arroz se comporta como un fluido, porque sube y baja. Ahora, ¿cuál es la gracia? Pero primero yo tengo que diseñar el secador de tal manera que el flujo de aire sea suficientemente alto en kilos de aire seco que entran por hora y por metro cuadrado, para mantener los gránulos moviéndose dentro del secador. Ahora, el aire está rodeando permanentemente cada partícula del sólido que voy a secar. ¿Ya? Acá, por ejemplo, y por lo tanto, el efecto de secado es mucho mayor que en un secador de bandeja, donde están las partículas estáticas en la bandeja. Se estima que en un secador de lecho fluidizado, la cinética de secado es aproximadamente 5 a 6 veces más rápida que en un secador de bandeja. Por eso que en la gran industria han ido reemplazando los secadores de bandeja por secador de lecho fluidizado. Y esto es discontinuo, y es porque el aire pasa, rodea la partícula, le elimina la humedad superficial, parte de la humedad difunde desde el centro del gránulo de arroz a la superficie del gránulo de arroz, vuelve a eliminarlo en el periodo de glacial constante el aire. ¿Ya? Y siempre se está moviendo acá. Y esto se diseña, se calcula cuántos minutos necesito por cada 100 kilos de arroz, por ejemplo, para secarlo hasta la humedad final deseada. Se acaba el tiempo, se corta el secador, ¿ya? Y normalmente el secador cae por gravedad, muchas veces se dirige hacia una salida del producto seco y sale por aquí, los vapores que arrastraron toda la humedad salen del sistema para afuera como vapor de agua. ¿Ya? Entonces este es un muy buen secador de lecho fluidizado, no es para secar líquido ni para secar madera, es para secar sólidos que están al estado de gránulo o de partículas sólidas. ¿Ya? Y tampoco partículas muy finas, porque no, el flujo de aire la pegaría allá arriba. Ahora, este secador que es discontinuo, que hay que pararlo, aquí seco fundamentalmente por convección, casi no hay efecto de radiación ni de conducción. Yo lo puedo hacer continuo, entonces acá tengo un esquema de un secador de lecho fluidizado continuo. Y esto se utiliza en diferentes tipos de industria. Por ejemplo, esta foto yo la tomé de un libro de ingeniería farmacéutica, para la industria farmacéutica. Pero aquí también se utiliza para secar productos sólidos en la industria química de gran valor. No lo he visto en la industria alimentaria. Todo lo que he visto en secador de lecho fluidizado en la industria alimentaria son secadores de este tipo, discontinuos. ¿De acuerdo? Pero, ¿en qué consiste un secador de lecho fluidizado continuo? Que sí ocurre en mucha industria química.
Por este extremo se carga el sólido a secar y lo deposito, como ustedes ven, en esta cinta transportadora que vibra, vibrating conveyor. Conveyor en inglés es cinta transportadora. Entonces el sólido se descarga sobre la cinta que avanza de izquierda a derecha en este sentido. Obviamente yo voy a encontrar en cocorriente o en contracorriente contra el aire. Entonces el secado con corriente es como un secador de túnel, pero esto no es necesariamente un túnel, es abierta esta cinta transportadora o está cerrada, está confinado en el área de secado. Ahora, la gracia es que esta cinta es vibrante, es decir, va avanzando la cinta y se mueve así, vean mi mano, y por lo tanto las partículas que hay sobre la cinta, al moverse o vibrar, levantan la partícula sólida en este sentido. Entonces, esta partícula es vibrante o tiene un movimiento oscilante, que lo que hace es que la partícula sólida que está aquí arriba se levante y se mueva un 2 o 3 centímetros. Al moverse las partículas sólidas acá, las partículas sólidas no se secan necesariamente sobre la cinta que se está moviendo, sino que se forma un lecho fluidizado. Y el aire atraviesa el lecho fluidizado de partículas sólidas y lo va secando con alta eficiencia. O sea, es una cinta transportadora, pero vibrante, oscilante, que permite que las partículas se levanten. Son partículas sólidas pequeñas, como un grano de arroz, ¿no es cierto?, que lo van levantando 2 centímetros, 3 centímetros y lo pesca el aire en contracorriente o en paralelo. Al final de la cinta se descarga el producto sólido. Ahora, aquí hay una especie de shaft, que son sistemas que absorben el agua, el aire se va humidificando a medida que le va sacando humedad al sólido, y por acá sale una corriente de aire, el aire húmedo, pero que inevitablemente va a arrastrar partículas sólidas, ¿ya? Porque si es fuerte el flujo de aire, con mayor razón, va a arrastrar partículas sólidas. Entonces, todo eso mecánicamente está diseñado, y el aire con la humedad sale y entra a este separador ciclónico, que es un separador ciclónico para separar el aire húmedo, que es más liviano, como en todo separador ciclónico, se va hacia arriba y sale. Pero el aire húmedo, si levantó alguna partícula sólida, ¿ya?, que está bastante seca porque ya hubo el efecto de secado en la cinta, la partícula sólida es más pesada, y en estos separadores ciclónicos que la alimentación entra por el costado y la obligo a dar vuelta, aumento el peso relativo, las partículas sólidas caen acá y, asumiendo que están secas, se juntan acá con el sólido que viene de la cinta y no pierdo nada del material y se descarga aquí el material. Eventualmente yo podría recircularlo si que aquí el material no sale con la humedad pedida. Entonces, este separador aquí está definido como colector de polvos, dust collector, es justamente que el aire húmedo sale hacia arriba, hacia el área donde está de la industria, y la partícula sólida no se pierde por gravedad, son más pesadas, caen acá y se suman a la partícula sólida. Entonces, es un secador de lecho fluidizado, pero continuo, porque la cinta transportadora, al oscilar o al vibrar, va levantando el sólido y las partículas suben y bajan en la cinta, vuelven a subir por el efecto vibracional. Muy buen secador. El Laboratorio Chile, el laboratorio farmacéutico, tenía una unidad. Hasta hace un tiempo, yo no he vuelto al Laboratorio Chile hace tiempo, entiendo que lo siguen teniendo, pero la gran mayoría de las industrias tienen secadores de lecho fluidizado, pero discontinuos como este. Para 100, 150, 200 kilos a secar, y cuando se seca se para el secador y hay que volver a cargar el producto húmedo y sacar el producto seco del ciclo anterior. Termino la clase hoy día hablando de un secador, que ese secador así denominado spray o secado por atomización, ¿ya? En algunos textos también se llaman secado por nebulización, pero en Chile la práctica industrial se lo reconoce como secado spray. ¿A qué se refiere esto? Me explico. Bueno, de partida, esto es muy usado, incluso tenemos uno en el laboratorio. En la facultad se hace un trabajo práctico con un secador spray, también con un secador de túnel, se hace un trabajo práctico, les van a subir los datos muy luego. Como no pueden ir todavía a la facultad, vamos a simular el trabajo práctico, les vamos a entregar datos de producto sólido húmedo inicial y producto seco final, aire seco inicial, aire seco final, para que hagan balances de masa, balances de energía.
Y también vamos a hacer un trabajo práctico muy bonito que se hace en un secador spray, que a partir de leche fresca se obtiene leche en polvo, por ejemplo, en este secador spray que tenemos ahí en la facultad. Lo explico. Se llama así, primero, es para secar fases fluidas. No es para secar madera, ni para secar arroz, ni granos de... Es para secar fases fluidas que al secarlas, y en este caso atomizarlas, le elimino la fase líquida de la fase sólida. O sea, funciona casi como un evaporador, pero en rigor es un secador. Entonces, esta es una cámara de secado que entra aire que yo o lo caliento por fuera o se calienta acá, normalmente viene caliente por fuera, entra el aire acá. Y aquí entra la alimentación y tiene un sistema de aire comprimido. Y esto que está acá es un atomizador. Este es un rotor, es un disco que gira, fíjese usted, entre 5 a 20.000 revoluciones por minuto. Y este atomizador, que gira a tan alta velocidad, por lo cual pasa la fase fluida, y la atomiza, la lleva al estado de aerosol, eso tiene una ventanita abierta, una ventanita cerrada. Ventana cerrada, abierta, cerrada, abierta. De tal manera que cuando, por ejemplo, voy a secar leche fresca, como el del trabajo práctico, es casi una solución de leche en agua, por ejemplo, leche fresca que viene de la vaca, así lo usan en las plantas lecheras. Entonces, yo lo vi, por ejemplo, con los ingenieros de alimentos se hace una gira, o se hacía mientras se podía, y se hizo hasta el año de la 19, después del estallido no se pudo hacer, y el año pasado por la pandemia tampoco, y este año no sé si lo vamos a poder hacer, pero se lleva a los estudiantes de ingeniería de alimentos durante 3-4 días al sur de Chile y se visitan varias industrias. Bueno, y entre esas industrias, va siempre un profesor con ustedes, y normalmente, o sea, y a mí me ha tocado acompañarlos varias veces, no nos turnamos los profes porque no todos pueden un año, entonces la facultad financia ese viaje. Ya con los químicos lo hemos hecho menos, pero lo hemos hecho también a la zona industrial de Concepción y Talcahuano, y hace algunos años atrás organizamos una hacia la Serena y Coquimbo, y que hay mineras y hay industrias químicas. Pero bueno, cuando hemos ido con el ingeniero de alimentos, vamos al sur, siempre yo pido ir a la Unión, a Colún. Entonces en esa industria lechera tienen secadores, pues spray, atomización de la leche fresca, que es lo que nosotros hacemos en el trabajo práctico. Entonces, entra una fase líquida, la leche fresca, y la toma está atomizador, que gira a esta velocidad, y por lo tanto la fase líquida se atomiza en pequeñas gotitas muy finas, a nivel de un aerosol, a nivel de un spray, como una laca, ¿no es cierto?, para el pelo, para los que tienen pelo, yo no tengo pelo, ¿ya? O para estos desodorantes ambientales, que son spray, la fase líquida se atomiza y sale casi como un aerosol. Bueno, entonces al pasar por aquí, las gotitas líquidas muy pequeñas se atomizan, se dividen y salen proyectadas por esta ventanilla, por cada una de las ventanas abiertas, este atomizador, que sigue rotando, por ejemplo, a 10.000 revoluciones por minuto, y por fuerza centrífuga salen expedidos hacia las paredes del secador. Pero es tan pequeña la gotita, muy fina, que aquí lo toma el aire caliente, que entra al secador, y el secado es instantáneo. Es una microgota, hablando en tamaño de gota. Y si el aire tiene 70, 80 grados, el secado es inmediato. O sea, el tiempo de residencia de la fase líquida en el secador es muy breve. Son segundos, 30 segundos, 40 segundos. ¿Y qué pasa? Que se seca dentro del secador. Y toda la mezcla de aire húmedo con sólido sale arrastrada por un sistema impulsor y va nuevamente a un separador ciclónico, como el que le mostré para el secador de lecho fluidizado continuo. El separador ciclónico, tenemos varios en el laboratorio. Entra por el costado la mezcla de aire húmedo con sólido seco. Al entrar por el costado empieza a rotar. Lo más pesado, el producto sólido, cae por gravedad y se junta el producto seco. Y el aire húmedo, que le saca la humedad, sale hacia la atmósfera como aire húmedo. Y eso lo vamos a ver. Y eso lo van a ver en el práctico, aunque sea un video. Lo van a ver. Nosotros esperamos ya por ahí, por el mes de... Estamos en mayo. Yo espero por ahí, por el fin de mes de junio, ojalá que ya podamos entrar todos a la facultad, en la medida que todos nos sigamos cuidando y siga aumentando la campaña de vacunación. Así que no olviden eso, por favor. Bueno,
Entonces es un secado inmediato, el secado por atomización, pero es para secar fases líquidas que yo atomizo en este atomizador, y el secado es inmediato, es ideal para productos sensibles. Para sacar leche líquida a leche, se produce leche en polvo, por ejemplo, que es lo que hay en la industria Colún y que debe haber también en la de Nestlé y en las que hay en las otras, en Calo y no son. Pero también sirve para secar, por ejemplo, huevo líquido para obtener huevo en polvo, por ejemplo, para pastelería. Todo el huevo en polvo que se produce para pastelería se obtiene por un secado spray. Eh, para secar plasma sanguíneo en la industria biotecnológica, por ejemplo, ¿no? Pero para secar productos químicos, el más grande que yo he visto en la industria Quipasur, Química Panamericana Sur, es una industria química que está cerca de San Bernardo, está pegado a la carretera panamericana al llegar al puente Maipo. En esa industria yo he hecho varios trabajos, varias consultorías, y, y por donde trabajan varios químicos nuestros, ¿ya? Normalmente varios de mis memoristas hacen práctica y varios se han quedado a trabajar ahí. Incluso uno de ellos, después que agarró experiencia, se independizó, tiene su propia industria química hoy día, con 2 colegas más. Bueno, entonces ahí se utilizaba para secar, por ejemplo, sílice. Esa es una industria química, Quipasur, Química Panamericana Sur, es una típica industria química, de una producción grande, hacen muchas cosas distintas a gran escala. Hacen incluso silicato de sodio para la fabricación de detergentes, etc. Hemos sido contratistas de la minería con ellos, nosotros hemos hecho varias consultorías muy interesantes. Ahora, y por ejemplo, ellos secan sílice, una fase líquida de sílice en agua, se seca en un secador spray y se obtiene una cantidad de sílice. Para que vean lo grande que es, tiene más o menos unos 10 metros de alto y tiene unos 3 metros de diámetro. ¿Ya? Por lo tanto, produce una cantidad de sílice sólida por hora inmensa. ¿Ya? Es un secador bastante continuo. Y seca, obviamente, aquí básicamente por convección del aire. Ahora, ¿qué pasa? Que las paredes se van calentando por dentro y por fuera. Y como el atomizador envía por fuerza centrífuga los productos hacia las paredes, normalmente se pega acá, en la pared del secador se pega, o acá la entrada del aire se pega, sus partículas sólidas. Entonces, para que no se queme eso, en algunas unidades de secador spray tienen una doble pared con agua de refrigeración, para que no se pegue y no se pierda el producto. ¿Ya? Y lo van a ver en el video que vamos a hacer, que cuando termina el proceso secado de leche fresca a leche en polvo, está lleno de leche pegada a las paredes, que hay que rasparlas, obviamente. Pero es un gran secador, el secador spray o por atomización. Y aquí me pregunta Jonathan si el secador es por convección. No sé, Jonathan, si te refieres a este secador, pero en este secador es básicamente por convección. Aquí el problema es que se puede quemar algunas partículas por conducción porque se pega a la pared. Y no hay efecto de radiación aquí porque el secado es instantáneo, es rápido. Entonces, para sacar productos termosensibles. Entonces, ahí les he mostrado los principales secadores que se utilizan hoy día en la industria, tanto química como alimentos. Lo importante es que sepan distinguir para qué sirve uno u otro tipo de secador. ¿Ya? Yo voy a subir estos esquemas a un curso, además que los tienen en la grabación de la clase. ¿De acuerdo? Toda esta unidad. Ahora, en muchos casos, mi experiencia indica que los secadores se compran llave en mano. Una empresa lo compra, dice un secador lo compra a una fábrica que se lo arma o que vende. Pero en muchos casos, en la industria mediana y pequeña, incluida la industria química y la industria alimentaria, los secadores muchas veces ayudan a diseñarlos el profesional de la planta. ¿Ya? Creo que les conté en una clase anterior, yo he hecho los años anteriores, no todos los años, con mucho trabajo, ofrecía un curso electivo para los ingenieros de alimentos y químicos, diseño de secadores. Normalmente uno tomaban gente de alimentos y diseñamos los secadores, ¿no? Es bien interesante, se puede hacer con un poco de operación unitaria más un poco de termodinámica, se puede diseñar un secador. Mire, acá se me olvidó decir que era un secador de bandeja, este primero. Normalmente trabajan a presión normal, pero hay algunas secadoras de bandeja que trabajan al vacío. Entonces, en este caso,
Si esto trabaja al vacío, voy a lograr eliminar el agua no a cercano a 80, 90 grados, puedo sacar a 30 grados, 40 grados. Obviamente necesito calentar el aire igual hasta 30 o 40 grados. Y tiene un sistema de succión que va sacando el aire húmedo de la estufa o cámara de secado, pero también hay secadores al vacío. Aunque los secadores al vacío se usan más bien a nivel de laboratorio, de control o de investigación, así como hay en los laboratorios, en muchos laboratorios de la facultad, incluido el nuestro, tenemos estufas de secado al vacío para acelerar el secado. Muy bien, ya a pesar que me quedan unos minutos, prefiero no empezar porque vamos a hablar de secado continuo y vamos a ver ahí que más que derivar ecuaciones, vamos a trabajar con muchos balances de masa y balances de energía. Eso lo hacemos el viernes entonces de las 8:30 y después vamos a tener el primer seminario de secado. Tomen la guía de secado y nos vamos a dedicar a la primera parte de la guía. Dividí la guía de secado en dos en el fondo y para este viernes traten de preparar la primera parte de la guía. Y la otra semana tenemos el otro seminario de secado. Muy bien. ¿Hay alguna duda en lo que hemos visto hoy día? ¿No? Muy bien. Entonces, les recuerdo que aquellos que no vinieron a la clase, en general, y que no han venido a todas las clases, pero la clase hoy día no se entiende muy bien, sobre todo con si no han visto la clase del viernes pasado, porque ahí están la base de las ecuaciones de tiempo y secado de velocidad de secado. Muy bien, si no hay consulta, dejamos hasta acá la clase y yo lo espero el viernes a las 8:30 de la mañana. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Muy bien, cuídense. Llega luego el Chao, tiempo. profe. Que esté muy bien, ¿eh? Los dejo. Chau, Chao, chau. profe. Chao. Muy bien. No, profe. Apenas pueda, se vacuna, por favor.